en cuarentena. Aportes desde el programa de estudiantes embarazadas, madres y padres. Desde el programa pensaron este documento para compartir algunas reflexiones, aportes y herramientas para trabajar en el contexto de aislamiento. Algunas pistas para empezar. Todo lo que trabajemos en pandemia tiene que estar en sintonía con los lineamientos de la ESI y nuestro desafío consiste en adaptarlo a lo que se venía trabajando y a las nuevas condiciones. Es importante que garanticemos la inclusión de la ESI a nuestra enseñanza y que tengamos en cuenta que la ESI sigue siendo un proceso de construcción en las instituciones. Una de las cosas importantes que menciona el documento es que muchas veces la ESI está presente aunque no sea visible. Tal vez situaciones que se den en tutorías o en alguna conversación entre la familia o el alumno y su preceptor. Diferentes situaciones que se dan en la escuela que son de ESI, aunque en el momento no lo consideremos un tema a desarrollar como parte de la ESI. El documento también menciona la importancia de la construcción colectiva entre colegas en relación con la ESI. Criterios generales que podrían enriquecer e inspirar este proceso. Identificar cuál es el objetivo, qué buscamos, qué es lo que queremos trabajar, ya sea porque apareció una necesidad, porque irrumpió un tema, porque queremos retomar algún tema trabajado. Primero tenemos que definir qué vamos a trabajar en el contexto de aislamiento en relación con la ESI. Considerar las vías de comunicación que ya están establecidas, ver en las materias de qué forma se comunican los docentes con los estudiantes para en la ESI abordar las mismas vías de comunicación. Pensar formatos acordes a esas vías de comunicación. Pensar en propuestas sincrónicas en grupos. Muchas veces para la ESI se recomienda pequeños grupos por si los chicos no se sienten tan cómodos si son muchos. Y pensar, por supuesto, la transversalidad a las diferentes asignaturas. En el espacio de tutorías también se puede ver qué temas es importante trabajar en ESI. Y por supuesto todo lo que dicen los contenidos mínimos priorizados. Aquí plantea los contenidos mínimos priorizados de marzo y abril, luego los de mayo y junio. Y también considerar los NAP del Consejo Federal de Educación. Tengamos en cuenta que los contenidos priorizados que decíamos corresponden al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Consejo Federal de Educación es de nivel nacional. Núcleos de aprendizaje prioritarios según la resolución 340 del Consejo Federal de Educación. Y luego dice, más allá del contenido seleccionado, lo importante es que lo que hagamos convoque, motive, despierte interés, que llegue a nuestros estudiantes. Otra recomendación que podemos compartir o presentar un material y podemos innovar en todas las nuevas posibilidades que nos da la virtualidad, por ejemplo, crear una historia para el estado de WhatsApp o de Instagram, invitar a hacer un podcast. Y aquí comienzan las diferentes actividades que se proponen. Por ejemplo, valorar la afectividad. Como en todos los casos, aparece primero una introducción, que tiene que ver con, en este caso, con valorar la afectividad. Luego, cosas que quizás ya vienen haciendo y son ESI. Por ejemplo, si algún estudiante les contó algo y tal vez estuvieron hablando sobre afectividad. Y después las propuestas de actividades en sí. Por ejemplo, podríamos preguntar qué emoticono o sticker te parece que demuestra lo que estás viviendo en este momento en relación a la afectividad. Bueno, diferentes propuestas para trabajar con los estudiantes. Otro tema, cuidado del cuerpo y la salud. En este tema también cosas que quizás ya vienen haciéndose, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el COVID-19, porque el cuidado del cuerpo, ahora además de todas las cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, también es importante el cuidado del cuerpo en relación al COVID-19. Luego, las propuestas de actividades de este tema. Otro tema, ejercer nuestros derechos. Todo lo que tiene que ver con los derechos, por ejemplo, sexuales y reproductivos. También vemos la introducción, cosas que quizás ya vienen haciéndose y son ESI. Por ejemplo, situaciones de violencia de género que se hayan planteado a los docentes.
Luego las propuestas de actividades. Aquí en relación a los derechos también vemos algunos links. Respetar la diversidad, podríamos analizar. Por ejemplo, en relación a la identidad de género podríamos haber hablado sobre con qué nombre se identifican en las redes. Luego vienen las propuestas de actividades. Garantizar la equidad de género, podemos pensar, por ejemplo, que en pandemia, como los chicos no tienen que ir o no tienen que ir tanto en forma presencial, en las familias digan, bueno, las chicas ayuden a cocinar y los varones ayuden con algunos arreglos de la casa, donde ahí hay una situación de género que se puede conversar. Las propuestas de actividades del tema. Y luego aparece de los ejes a la integralidad. La idea de a lo mejor no trabajar dentro de ese cada eje aislado de los demás, sino pensar en actividades integrales. Por ejemplo, se podría hablar de la ley de talles, qué pasa con las expectativas sociales en cuanto a los cuerpos, qué se ve en internet, si hay discriminación, si se respetan o no las diferencias. Jornada ESI en cuarentena, que como vemos está entre signos de interrogación. Lo que plantea el documento, que tal vez la jornada ESI sea bastante diferente a lo que es en la total presencialidad. A lo mejor lo que vamos a pensar como jornada ESI va a ser visibilizar lo que venimos haciendo en ESI. Pensar en transmitir, conversar en los diferentes grupos que trabajamos, qué cosas fueron potentes en tiempos de distanciamiento social.